Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. El principal sospechoso del asesinato del ejecutivo de United Healthcare habría llegado a Nueva York hace 10 días y con una identificación falsa en autobús. Las balas que mataron al CEO de United Healthcare tenían un mensaje inscrito. Las autoridades intentan descifrar el mensaje mientras intensifican la cacería del principal sospechoso. Esta noche más detalles e imágenes del hombre más buscado. Tragedia en México. Al menos 13 niños mueren por un brote bacteriano en hospitales. Las autoridades de salud están en alerta máxima mientras investigan el origen de esta mortal infección. Golpe al narcotráfico. Detienen a El Gallero, un presunto líder de un grupo criminal relacionado con el decomiso histórico de fentanilo en Sinaloa. Atención pasajeros, el gobierno planea nuevas reglas para que las aerolíneas indemnicen por grandes retrasos. ¿Qué compensaciones podrían recibir si su vuelo es afectado? Les contamos lo que está por venir. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Elian Sidán. Muy buenas noches. Comenzamos con el caso que está manteniendo en vilo al país. Las autoridades han dado a conocer las imágenes del principal sospechoso en el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare. Además, revelaron que el individuo utilizaba una identificación falsa y que los casquillos encontrados en la escena de este crimen tenían inscritas las palabras demorar y deponer. Fabiola Galindo se encuentra en Manhattan con lo último de este impactante caso. Sigue prófugo el hombre más buscado en el país, pero su rostro ya es reconocible en fotos publicadas por la policía. Y es que el sospechoso de asesinar a Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, habría dejado rastros. Según la policía, el 24 de noviembre viajó en autobús desde una ciudad del sur hasta Nueva York y se registró con una identificación falsa en este modesto hotel, en donde pagó con efectivo y compartió una habitación hasta el 29 de ese mes. Luego volvió a registrarse al día siguiente. Durante su estadía reveló su rostro en el lobby del hostel, en donde aparentemente la recepcionista le coqueteó pidiéndole que mostrara su sonrisa. Ok, estos son las policías. Estas turistas italianas no pueden creer que durmieron en el mismo piso que el sospechoso. Tomaron esta foto cuando anoche la policía llegó a allanar la habitación. Vimos el inspector y preguntó dónde a la recepción. Sí, a la recepción, dónde que tenía que ir y le dijeron el cuarto piso. A 3 millas de distancia está el Hotel Hilton en Manhattan, en donde Brian Thompson, el millonario ejecutivo, acudía a una conferencia de inversionistas ayer, pero fue baleado a muerte antes de ingresar. Los investigadores también recuperaron una envoltura de comida y una botella de agua, pero las huellas dactilares en los objetos son borrosas, dice la policía, y no serían suficientes. Ahora estoy un poco preocupada porque estaba probablemente pocos metros de ese hombre. United Healthcare, la empresa que lideró Thompson, estaba siendo cuestionada por legisladores en Washington por negar sistemáticamente la aprobación de procedimientos y cobertura médica a pacientes. En los casquillos de las balas estaban escritas las palabras demorar y deponer, palabras que usualmente usa la industria de seguros al negarle cobertura a los pacientes. Este hostel ya ha sido registrado por las autoridades que indican que el sospechoso habría pasado al menos 10 días en la Gran Manzana antes de asesinar a Thompson. También la policía está buscando tener acceso a un teléfono celular encontrado en la escena del crimen mientras ofrecen $10,000 de recompensa por cualquier información sobre este sospechoso. Regreso con ustedes. Fabiola, gracias. Y es que la cronología del ataque realizado por este presunto pistolero revela cada uno de sus movimientos, desde los minutos antes de cometer el crimen hasta su huida posterior. Peggy Carranza, también desde la Gran Manzana, tiene todos los detalles. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso estuvo en este Starbucks a las 6:17 de la mañana, donde supuestamente hizo una compra y pagó en efectivo. Esta foto lo muestra en el lugar, luego camina y habla por teléfono a las 6:30 y a las 6:39 llegó al hotel donde esperó a Thompson. A las 6:46 es cuando presuntamente se le acercó por la espalda y le dispara varias veces. Thompson se refugia y el sospechoso huye a pie.
Aparentemente corre por un callejón entre las calles 54 y 55, donde fue hallado un teléfono y tomó una bicicleta por 5 cuadras rumbo a Central Park. Según la policía, el sospechoso viajó en bicicleta hacia el norte por esta avenida y entró al Central Park en Center Drive a las 6:48 de la mañana. Posteriormente salió del parque en la calle 85 antes de las 7 de la mañana. Thompson estaba casado, tenía 2 hijos y trabajaba para United Health desde el 2004. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Y siguiendo con la investigación, las imágenes del momento del ataque vienen a demostrar que este sospechoso usó un arma que los expertos consideran compleja y además de un uso muy poco común. No, el arma nunca se atoró, es un arma de bolt action. Manualmente, después de cada disparo, tiene que recargar. Tiene 2 silenciadores, uno de entrenamiento y uno que es el normal. Tiene su cargador de 9 milímetros que puede ser de 9 a 12 municiones. Esa persona tuvo que haber tenido mucha práctica con esta pistola, ya que no es fácil, no es sencilla. En Estados Unidos existen aproximadamente 5 millones de silenciadores registrados oficialmente, como el que fue encontrado en este caso. Sin embargo, su uso está sujeto a estrictas restricciones federales, lo que limita su acceso y uso en el país. Nos vamos a ir a México y es que allí al menos 13 niños fallecieron en hospitales del centro de esa nación por un posible contagio con la bacteria Klebsiella oxytoca. El brote está relacionado con la contaminación de soluciones de nutrición intravenosas. Los fallecidos tenían entre 0 y 14 años y estaban ingresados en múltiples infecciones y además afecciones crónicas. Una cosa que hay que aclarar es que esa bacteria en sí misma no es peligrosa, no es una bacteria que le vaya a hacer daño a los demás porque ha habido un cierto pánico. Esa bacteria vive normalmente en el tubo digestivo sin hacerle daño a nadie. Así que el resto de las personas estamos seguros. Para que esa bacteria cause daño se necesita que contamine un insumo con una solución que se va a pasar por la vena y que se meta a la circulación. Otros 7 menores, la mayoría de ellos recién nacidos, permanecen hospitalizados con síntomas parecidos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que están investigando las causas de este brote y aseguró que todo está bajo control. También en México, un caso que además espera marcar en ese momento un precedente histórico, terminó hoy con la absolución de un joven acusado de usar la inteligencia artificial para alterar imágenes íntimas de sus compañeras. Esta decisión ha generado controversia y también dejado la puerta abierta a nuevas acciones legales. Los detalles los tiene Gaby Tlaseca desde la Ciudad de México. Se esperaba una sentencia histórica, pero lo absolvieron. Diego N., estudiante del Instituto Politécnico Nacional y acusado de modificar imágenes de sus compañeras con inteligencia artificial para venderlas como contenido erótico, no fue condenado. A más de un año de lucha, a más de un año de resistencia, con pruebas, con testimonios, el juez decidió caer en él la única decisión de absolver del delito a Diego N. A pesar de que el juez reconoció que hubo delito, aseguró que las miles de fotos y videos de contenido sexual encontradas en el iPad de Diego N. no eran prueba suficiente para incriminarlo. Esta sentencia absolutoria no es justicia, es complicidad. Por el caso que lleva más de un año, hay 8 carpetas de investigación, pero podrían ser miles las afectadas. Diego N. tenía en su posesión 170,000 fotos y 12,000 videos alterados con contenido sexual explícito a la hora de su detención. Esas fotos siguen en no sé dónde, pero las niñas están expuestas. Ha sido una dura y larga batalla que ha generado un precedente histórico gracias a la Ley Olimpia, que busca reconocer la violencia digital, pero ha tenido para las víctimas altos costos. Desde que empezó este proceso, muchas estamos yendo a tratamiento psiquiátrico. El polémico fallo del juez así lo explica la abogada, quien también asegura que la lucha seguirá. El juicio se llevó por 2 de las víctimas. Vamos a crear la apelación. Estoy justamente afuera de los juzgados penales del Oriente. Y bueno, pues estamos en espera de las 6 víctimas más. Para las víctimas y sus familias, lo digital también es real. Y Diego N. no podrá dejar la cárcel en tanto exista una apelación. También enfrenta un juicio por pornografía infantil. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
Por otro lado, las autoridades mexicanas detuvieron en la Ciudad de México a 5 personas de origen venezolano relacionados presuntamente con el grupo criminal El Tren de Aragua, dedicado al narcomenudeo y a la trata de personas para la explotación sexual. A uno de ellos se le está investigando como el autor material del feminicidio de 2 venezolanas ocurrido en junio y se le decomisaron 295 dosis de droga. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. También seguimos en México, donde se han revelado las imágenes del momento exacto en el que 2 hombres disfrazados de repartidores abrieron fuego en contra de Jesús Alvear, un conocido promotor musical, además provocando su muerte. El ataque desató el pánico entre los comensales de este restaurante y los agresores lograron huir sin ser detenidos. Según el gobierno de los Estados Unidos, Alvear era señalado como posible asociado del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya hablamos ahora de los vuelos y esos retrasos y cancelaciones que ya son casi una rutina. El Departamento de Transporte está evaluando nuevas reglas para asegurarse de que las aerolíneas compensen a los pasajeros cuando sean responsables de estos líos. Guillermo González nos cuenta cómo planean hacerlo. La medida es muy clara y consiste en obligar a las aerolíneas comerciales a pagar los gastos de hotel, transporte y comida a los pasajeros cuando sus vuelos se demoren o se cancelen, siempre y cuando sea por culpa de la compañía. Porque a la final estás pagando por un servicio que si no se completa ya no es tu culpa y el cliente debe estar seguro de que tiene de alguna manera una solución. La medida incluye, por ejemplo, el retraso o cancelación de vuelos cuando se paraliza el sistema en línea o cuando ocurre una falla mecánica en sus aviones. Sí, yo creo que sí. Creo que eso corresponde a la aerolínea, que tiene que pagar los gastos por el inconveniente que estoy teniendo yo en el país. Sí, obvio. La organización Aerolíneas por América, que representa a 3 de los gigantes de la aviación comercial, Delta, United y American Airlines, reaccionó diciendo que elevará el precio de los boletos y afectará negativamente en las operaciones de las compañías. La propuesta pretende que los pasajeros reciban compensación económica de acuerdo con el periodo de espera que deben soportar. Demoras de al menos 3 horas en vuelos domésticos de $200 a $300. Demoras de al menos 6 horas, $375 a $525. Y demoras de al menos 9 horas, $750 a $775. Yo pienso que sí. Si uno está esperando y te cancelan el vuelo, deben de cubrirnos los gastos. El gobierno contempla la posibilidad de que las aerolíneas más pequeñas paguen menos y también que ofrezcan un viaje gratis en el siguiente vuelo, pagando todos los gastos. Como parte de su respuesta, algunas aerolíneas comerciales dijeron que el gobierno federal debería concentrarse en mejorar la infraestructura de la Administración Federal de Aviación. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Guillermo, gracias. Mañana viernes, 3 soldados de Fort Cavazos se estarán presentando ante un juez en Waco, Texas. Esto luego de ser arrestados por supuestamente estar involucrados en el contrabando de inmigrantes indocumentados. Los sospechosos viajaron 500 millas hasta la frontera y fueron sorprendidos por un agente de la patrulla fronteriza en Presidio, Texas, y esto cuando transportaban a estos inmigrantes. Esto además ha dado pie a que uno de ellos intentara escapar. Finalmente todos fueron detenidos. Estos agentes tratando de utilizar su posición para manipular la ley, y lo hacen porque piensan que van a tener ese beneficio cuando está pasando por el checkpoint o si enfrentan uno de los oficiales de la patrulla fronteriza. El Ejército de los Estados Unidos informó a Noticias Univisión que están al tanto de este incidente y que llevan a cabo una investigación conjunta con el Buró de Investigaciones de Seguridad Nacional. El masivo plan de deportaciones prometido por el presidente electo Donald Trump está generando gran preocupación entre las comunidades con protecciones migratorias temporales. Jaime García, en Los Ángeles, nos cuenta qué alternativas están buscando estos inmigrantes ante las amenazas de las políticas que estarán entrando con esta administración. Ese miedo es real. Después de 12 años protegida de la deportación y con un permiso de trabajo gracias al programa DACA, Yanaí Molina se prepara para enfrentar al nuevo gobierno del presidente Donald Trump.
quien hace 7 años ordenó terminar con el programa DACA. Le pido a nuestro presidente que va a venir, que les den una oportunidad. Cuando el expresidente Donald Trump entró, canceló el TPS. Lorena Cepeda es una salvadoreña quien también se prepara para luchar contra una deportación, porque su TPS se vence en 3 meses. Me siento bastante triste, ¿verdad? Porque durante toda su administración, el presidente Biden pues no nos ha dado una solución. Buscando presionar al presidente Biden, líderes hispanos del Senado Federal le enviaron esta carta, pidiendo la extensión del TPS para salvadoreños, nicaragüenses y ecuatorianos, acelerar el proceso para la renovación de permisos DACA y simplificar los requisitos de las visas H-1B para empleados con DACA. Es como una última súplica al presidente Biden de que antes de que se vaya, antes de que se termine su presidencia, que puede hacer muchas cosas. Empezando con la extensión del TPS. Para los salvadoreños se expira marzo 2025 y para los otros países hasta julio 2025, y el presidente puede extender ahorita, antes de que se termine su presidencia, por otros 18 meses la protección del TPS y el permiso de trabajo. Y también hay quienes proponen el uso del perdón presidencial para dar legalización a indocumentados que son cónyuges o tienen hijos estadounidenses. Que al igual que perdonó a su hijo, puede perdonar también a aquellos que están casados con ciudadanos. El presidente Joe Biden tiene 45 días antes del fin de su gobierno para responder la carta enviada por los líderes hispanos del Senado, con la que buscan tranquilizar a casi 1 millón de inmigrantes con DACA y TPS que actualmente viven en la incertidumbre. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Jaime, gracias. En California también un sismo de magnitud 7 sacudió el estado, activando una alerta de tsunami que afectó a más de 5 millones de personas. El temblor se sintió a lo largo de 500 millas desde la costa del estado hasta Oregón, provocando evacuaciones preventivas y también causando interrupciones en el transporte público. Esto nos dijo un sismólogo. En ese caso no fue como un movimiento así arriba abajo, sino así un lado y otro lado. Entonces fue poco probable que iba a causar un tsunami, ya que no fue el tipo de movimiento que iba a mover toda la columna arriba o abajo. La alerta de tsunami fue levantada tras confirmarse que no había riesgo significativo para las poblaciones costeras de California y de Oregón. La mujer que desapareció tras perder un vuelo en Los Ángeles podría haberse casado en secreto antes de cruzar la frontera hacia México. Y también en México detienen a un cocinero de fentanilo vinculado al cártel de Sinaloa. Tenemos la información. A casi un mes de la desaparición de Hana Kobayashi, nuevas pistas han surgido en torno a este caso. Según un artículo publicado por Los Angeles Magazine, la madre de Kobayashi descubrió que su hija se casó en secreto con un hombre argentino. Sin embargo, la abogada de la familia desmintió esta información hoy. Al principio, las autoridades creían que Hana había sido secuestrada, pero ahora se sabe que cruzó voluntariamente la frontera hacia México. Ocurrió un increíble robo en Kentucky. Este video de vigilancia revela el impactante momento en el que un ladrón asaltó a un cartero del servicio postal, pero no se llevó ni cartas ni paquetes. En su lugar, se robó las llaves de cientos de buzones. Este es solamente uno de 3 asaltos coordinados que ocurrieron en menos de 30 minutos en Louisville el pasado 25 de noviembre. Las autoridades siguen buscando a los responsables. Y detienen en México a un cocinero de fentanilo del cártel de Sinaloa. Les diremos de quién se trata. En México, las autoridades de seguridad detuvieron a Adrián Severos, alias El Gallero, un presunto miembro de una facción del cártel de Sinaloa, quien además se encargaba de la producción de fentanilo para su distribución en Estados Unidos. El hombre de 30 años fue arrestado tras el histórico aseguramiento de más de 1 tonelada de esta droga, uno de los decomisos más grandes de fentanilo en el país. La captura de El Gallero se da en el marco de los esfuerzos por frenar el tráfico de esta peligrosa sustancia. Y el presidente Biden encendió el tradicional árbol de Navidad en la Casa Blanca, marcando lo que será su última temporada decembrina en la residencia presidencial. Bajo el tema Una temporada de paz y luz, la ceremonia destacó emotivas actuaciones de James Taylor y Trisha Yearwood. La primera dama, Jill Biden, aprovechó esta ocasión para resaltar los valores de la familia, enviando un mensaje de unión y esperanza en esta temporada festiva. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado y a nombre de este gran equipo, muchas gracias por su sintonía. Buenas noches, descansen. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.